Compañeros, aquí vamos a estar discutiendo el día de hoy lo que es un tema un poco confuso, que tiende a confundir del capítulo 5, que tiene que ver con unos cálculos con respecto a los enantiómeros. Eh, Creo que la parte que más da como un poco de confusión es la de exceso enantiomérico, que ya posteriormente vamos a tratar de enfocarlo diferente, como lo dice el libro, para poder entenderlo mejor. Primeramente, los enantiómeros como tal tienen una característica que es el giro específico. El giro específico es característico para cada molécula y se puede hacer un cálculo experimental para determinarla. Recordemos que los compuestos que son quirales, los enantiómeros, esos isómeros, básicamente tienen las mismas características físicas y químicas, lo que es punto de fusión, punto de ebullición, densidad, solubilidad en agua, y etcétera, son iguales. Ellos se distinguen principalmente por el desvío de la luz polarizada, que en algún caso lo puede desviar ese plano de luz hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, una de esas características propias para lograr eso es el giro específico. Y entonces uno puede experimentalmente determinar a través del giro observado, la concentración y la longitud de la celda que se utiliza en el polarímetro, el giro específico de una molécula. Es un cálculo muy simple, como pueden observar la ecuación aquí está mostrada. El giro observado es en grados, puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo de hacia dónde gire la luz. En este caso, o en el caso del libro, tenemos el ejemplo del 2-butanol. El 2-butanol negativo implica que este desvía la luz hacia el lado izquierdo y eso se puede observar en el polarímetro. Eh, Uno puede observar en algún caso que el giro por un compuesto preparado o un 2-butanol preparado utilizando 6 gramos del 2-butanol, es utilizando el 2-butanol del líquido, utilizando la densidad, pues se puede obtener lo que es la masa. Tenemos 6 gramos, lo dividimos entre 40 mililitros, que representa la cantidad total de concentración de lo que se hace experimentalmente. Se supone que en el ejercicio dice que esto se coloca en una celda de 200 milímetros. 200 milímetros, recordemos que, bueno, según lo que dice lo que es la ecuación, tenemos que pasarlo a decímetros. 200 milímetros lo pasamos a 2 decímetros, lo que es lo correcto, y resolvemos que para este ejercicio en particular, un 2-butanol preparado de esta forma, en una celda de 2 decímetros, nos da un giro observado de 4,05, nos da el giro específico de la molécula, que en este caso viene siendo 13,5 grados. Ahí lo podemos observar abajo. 13,5 grados negativos. Que esto es gira la luz hacia la izquierda. Esperamos, por supuesto, que lo que es el enantiómero, el positivo del 2-butanol, que lo gira hacia la derecha, lo va a girar en la misma magnitud, con 13,5 positivos. Esa es la única diferencia que podemos encontrar con los enantiómeros. Ahora, cuando uno hace ciertas reacciones químicas que vamos a estudiar más adelante, nos vamos a dar cuenta que muchas veces la reacción nos crea un centro quiral que nos forma tanto el isómero S como el isómero R. Al tener los dos en iguales proporciones, ¿verdad? Digamos que obtenemos una proporción 50 y 50 de cada uno en una reacción X, obtenemos una mezcla racémica. Las mezclas racémicas, que algo más o menos comentamos en la clase pasada, son entonces mezclas donde tenemos igual proporción de los dos enantiómeros. Entonces, aquí por ejemplo, tengo el mismo 2-butanol, pero representando el negativo y el positivo. Como dijimos anteriormente, esto va a girar 13,5. En el caso del negativo, hacia el lado izquierdo. El que es el enantiómero positivo lo va a hacer hacia el lado derecho. Si yo tuviera una mezcla 50 y 50 y eso lo meto en un polarímetro, pues el polarímetro me va a dar la medida de cero, porque el 50% de las moléculas me van a estar girando la luz hacia el lado izquierdo 13,5 y la otra mitad me lo va a estar desviando 13,5 hacia el lado positivo. Entonces al final la medida neta va a ser cero. Eso es una mezcla racémica. El detalle está en que las mezclas racémicas a veces son muy
idealizadas, porque en la realidad, cuando uno hace una reacción o cuando uno tiene una mezcla o tiene una mezcla de enantiómeros, siempre prácticamente va a tener un exceso de uno o del otro, por diferentes razones que también vamos a ver en algunos ejemplos ya de ejercicios. El detalle entonces está en que uno tiene que identificar cuál es la pureza óptica de una mezcla, y ahí es donde viene ese término o ese concepto de pureza óptica. La pureza óptica, que viene siendo sinónimo de exceso enantiomérico, se puede calcular de las dos formas, dependiendo de los datos que uno tenga. Por ejemplo, en este caso, la pureza óptica, en un ejercicio nos dice que el giro observado de una mezcla de estos dos alcoholes resultó que dio un giro positivo de 9,72. 9,72, pues, nos dice que, que el compuesto no está puro, porque si el compuesto estuviera puro, sería menos 13,5 o más 13,5. Al haber una mezcla, ¿qué puede ir deduciendo uno? Ah, mira, como el giro observado es más 9,72, hay un mayor porcentaje del 2-butanol que desvía hacia la derecha. El isómero que está desviando hacia la derecha está pues, en mayor proporción que el isómero de la izquierda, en 9,72, que es el resultado que me está dando el giro. ¿Cómo sé yo cuánto es lo que hay de exceso enantiomérico o de pureza óptica? Bueno, si yo tengo ya el giro observado de la mezcla, simplemente divido el 9,72 entre lo que me debe dar puro, el 13,5, y obtengo por 100 la proporción que yo sé que hay de exceso, 72%. Si yo tuviera, por ejemplo, no este dato, si no tuviera, por decir algo, las cantidades que se colocaron en gramos o puede ser en porcentajes de el negativo o el positivo del 2-butanol, yo podría usar esta fórmula, que es el exceso enantiomérico, que viene siendo también otra forma de obtener la pureza óptica, donde obtengo la resta de los porcentajes o de la cantidad que hay del D menos el L. Ahí tenemos la diferencia. Y lo dividimos entre la cantidad total del D y el L por 100. Ahí podemos obtener el mismo resultado. Aquí tenemos un ejemplo donde me da un 72%, pero ojo, aquí es donde viene la parte que el libro confunde un poco y no lo deja muy claro. Ese 72% que yo obtengo por cualquiera de estas dos vías es el porcentaje que hay de exceso del isómero positivo. Eso quiere decir que el resto del 72% hacia el 100, que en este caso, por eso lo estoy poniendo acá como ojo, y hago aquí la resta, 100 menos 72, lo que queda ahí restando, que son 28%, es el porcentaje donde están tanto en la misma cantidad el negativo con el positivo. Eso quiere decir que hay del 28%, ¿cuánto es la mitad? 14, ¿cierto? Entonces en ese 28% hay 14 positivo y 14 negativo que me darían 0 en el giro. Pero tengo 14% positivo, 14% negativo y tengo 72% adicional positivo. Eso es lo que me está diciendo ese 72. El 72 es el exceso sobre la mezcla racémica que hay dentro de la mezcla total. Entonces, una forma fácil es analizarlo así, ¿verdad? Yo digo simplemente, mira, tengo el 72%, bueno, lo que me resta de aquí al 100, en este caso es 28%, yo sé que la mitad de ese porcentaje es positivo y negativo. Si yo tengo un 72% de exceso del positivo y le sumo 14%, que yo sé que está ahí porque es el 14% positivo del 28%, ¿verdad? Donde tenemos tanto positivo como negativo en 14-14, yo sé que del isómero positivo habría 72 más 14, 86, correcto. Esa es una forma fácil de verlo, porque entonces ya yo sé que hay 86, en el 100% hay 86% total de isómero positivo, y entonces hay un 14% del isómero negativo. El 14% del isómero negativo se cancela con el 14% del isómero positivo y hay un exceso enantiomérico del 72% del positivo. ¿Cómo lo resuelve el libro? Que es la parte que yo creo que pues, tiende a confundir. Usa un sistema de ecuaciones, donde se apoya de esta ecuación del exceso enantiomérico. Se apoya realmente, pero no la utiliza tal cual.
Vean acá, esto es como lo resuelve el libro. El D menos el L dice que es el 72%. El D más L tiene que representar el 100%. Esta es la resta más o menos que hace a partir de los datos experimentales, pero forma un sistema de ecuaciones. Vean que este sistema de ecuaciones lo que hace aquí es simplemente sumar las D, porque están positivas, para tener 2D. El L se cancela, entonces no queda nada en L porque tengo un L negativo y un L positivo, y sumamos el 100 con el 72 y tengo un 172. Entonces sumamos el sistema de ecuaciones, tenemos 2D igual a 172%, despejando D me va a dar, adivinen, 86%. Entonces, ¿cuánto es L? 14%. Una forma matemática que para mí es como muy mecánica. Para mí, por eso le puse aquí ojo, es una forma más fácil de entenderla si usted sabe interpretar bien lo que es la pureza óptica. Y si entendemos eso, entonces no vamos a tener confusión a la hora de hacer estos cálculos. Esos son básicamente los cálculos que habría en este capítulo, en estas secciones de enantiomería.